y Emanuel Holzman, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias, Laura. Vamos a empezar entonces el Ateneo, la primera media hora. Empiezo por presentarle a un paciente de 44 años, sexo masculino, que se presenta por disminución de agudeza visual de 1 año de evolución. Esto fue todavía en época de pandemia, así que no le dieron mucha bolilla cuando tenía síntomas. Nadie lo investigó. Le habían dicho primero que tenía líquido subretinal, como si tuviera una central serosa o algo así. Después le hablaron de que podía tener un tumor. Le hicieron múltiples estudios, RFG, ecografías, OCTs, etcétera. Y después, en una consulta que hizo en el Santa Lucía y al mismo tiempo en su obra social, por los dos lados le dijeron que tiene que venir acá a consultar con nosotros. Así que, bueno, vino para acá. Y esto es lo que vimos nosotros. O sea, perdón. Esto es lo que vimos nosotros. Un paciente con 10 décimas en el ojo derecho, 4 en el ojo izquierdo, que era el del problema, biomicroscopía de presión ocular normal, o sea, todo el resto del examen normal. Y en el fondo de ojo tenía, no creo que alcancen a distinguirlo con detalle, pero ustedes ven que acá hay un desprendimiento de retina en la mácula con algo que parece o fibrina o fibrosis o algo así. Y abajo hay un desprendimiento de retina bastante amplio, o sea, todo esto que está desprendido. Y acá se ve una lesión coroidea rojiza, que está claramente, debe ser la productor del líquido. Le habían hecho una RFG, yo no se las pido porque la verdad que no me agrega nada. Lo único que mostraba es que había una tinción y una extravasación tardía de líquido, pero no nos agrega nada en el diagnóstico. Arturo, ese Entonces, color no es de un angioma, ese color así medio naranja. exactamente, este color es típico de un angioma. ¿tá? Y un angioma, por así decirlo, fresquito, porque hay angioma que si lo agarro a este mismo paciente, quizá en vez de 44, lo agarraba a los 64, y capaz que ya estaba más amarillento, con más fibrosis, o sea, toda esta zona de fibrosis lo van cubriendo y es más difícil de estudiar. ¿tá? Pero esto era claramente un angioma, digamos, es verlo y decir es un angioma. ¿tá? Entonces, traía algunos estudios. Fíjense que en la ecografía se ve claramente que es homogéneo, o sea, muy parecido a todo el interior, de muy alta reflectividad, o sea, prácticamente no se distingue de la esclera, y con un desprendimiento de retina amplio inferior. ¿tá? Y lo que parece ser un edema de retina por encima. Y ustedes cuando miran la OCT que traía, lamentablemente en papel, pero bueno, no nos dio no sé qué repetírsela, y tenía líquido subretinal en la fovea y una importante cantidad de líquido intrarretinal, o sea, como si estuviera haciendo una retinosquisis. ¿ah? Entonces, cuando le hacemos el examen también, una cosa que yo uso mucho, que es bastante fácil de hacer, es la retroiluminación. O sea, que yo le pongo la hendidura con bastante luz enfocada en la superficie del tumor y uno ve que se ilumina todo el tumor. No es que se ilumine nada más que la hendidura como acá, que estoy agarrando coroides normal. Se ilumina todo alrededor y se ve todo una mancha rojiza. ¿Y Ojo que lo comprimís para saber si realmente es un angioma o no? No, la realidad es que lo de la compresión es una cosa que hablábamos mucho hace 30 años, hoy no lo dice nadie, porque si agarras un melanoma melanótico, por ejemplo, o una metástasis de algo de pigmentado, por ejemplo, una metástasis de un tumor de células chicas que puede tener un color rosado, también va a pasar lo mismo que con la compresión, que se pone pálido y después se pone rojizo. Así que la compresión realmente no es muy útil. Quizá es útil para el que no lo conoce, para el que lo conoce la verdad que no le agrega nada. Acá ven en la fotografía la cantidad de líquido que había debajo. Entonces, bueno, el tratamiento de estos casos, o sea, ¿qué hacemos con esto ahora? Tenemos un diagnóstico bastante claro. Por supuesto que este paciente se pasó 1 año sin diagnóstico, ¿ah? Y nosotros lo vimos, el famoso que digo yo, conociendo el pajarito. Nosotros sabemos que esto es una paloma, se acabó la discusión. No necesito angiografía, no necesito tomografía, no necesito nada para saber que esto es un angioma, un hemangioma. Arturo, si no tuviese el desprendimiento de retina, ¿vos lo tratarías igual o no? No. El único motivo para tratarlo es el desprendimiento de retina. Eso lo vamos a ir viendo ahora, pero el único motivo para tratarlo es el desprendimiento de retina. Entonces este hombre tenía desprendimiento de retina tanto local, que esto solo ya sería motivo de tratamiento, como un desprendimiento de retina alejado, que también sería motivo de tratamiento. O sea, cualquiera de estas dos cosas por separado sería un motivo de tratamiento. Si tuviera solamente el angioma
sin líquido, como probablemente le pasó a lo largo de 40 años, no sería bueno tratarlo. O sea, no está indicado el tratamiento. No hay tratamiento preventivo para esto porque es un tumor benigno. Entonces le hicimos un tratamiento con TTT, después vamos a hablar de los tratamientos, pero le hicimos un tratamiento con TTT en marzo del año pasado. El paciente vino, ustedes pueden ver que había mejorado un poco la huesa visual, mejoró mucho el OCT, pero todavía le quedaba algo de líquido intrarretinal y si ustedes miran acá, todavía quedaba un poco de líquido subretinal. Entonces con este cuadro habían pasado 2 meses, le dijimos, mira, vamos a esperar unos meses más a ver cómo sigue evolucionando, porque muchas veces el tratamiento sigue evolucionando por un tiempo y se cura solo, o si no, le hacemos un retratamiento. Y este paciente, bueno, este fue el control, le dijimos control con OCT en 6 meses, y este es el aspecto que traía. Fíjense que acá hay una cicatriz bastante leve, y fíjense que esto representa solamente una parte del tumor. El tumor llegaba prácticamente hasta acá, hasta el borde de la mácula, y acá la única zona que tiene algo de cicatriz es aquí, o sea, bien alejada, y no tenemos intenciones de tratar todo el tumor, solamente disminuir, o sea, tratarlo como para que produzca menos exudación y nada más. No tenemos que curar nada porque esto es benigno. ¿Ah? Entonces, lo controlamos con OCT a los 6 meses y fíjense que de esto, que tenía un poquitito de líquido intra y un poquitito de líquido subretinal, había empeorado. ¿Ah? En vez de mejorar, había empeorado. Entonces viene acá prácticamente igual o un poquitito mejor que la primera vez que lo vimos. Entonces ahí dijimos, bueno, no fue suficiente, vamos a hacerle un segundo tratamiento. O sea, este tratamiento es muy subjetivo. No hay una parte objetiva para decir, si yo le hago tal cosa, voy a tener tal resultado. Pero por otro lado, es lo mismo que nos pasa en las membranas neovasculares, que nosotros algunos los tratamos y con 3 inyecciones respondió, y otros necesitamos 30 inyecciones. ¿Ah? Entonces, bueno, como todas las enfermedades, hay que tratarla para conseguir un objetivo, y ese objetivo es que disminuya el líquido, no que disminuya el tumor. Arturo, ¿por qué no ¿Sí? nos decís exactamente cómo usas el TTT? Ahora voy a ¿Esperás eso. que marque, esperás que no marque? ¿Cómo Espero que lo...? marque muy leve, pero en un ratito lo voy a mostrar eso. Ok. ¿Ah? Vamos. Fíjense acá el desnivel que hace acá en la OCT. O sea, pese a que en el fondo de ojo parece más alejado, aquí se ve que el tumor llega prácticamente al borde de la fobia. Entonces, y meses después, 6 meses después del segundo tratamiento, vino hace un tiempito a vernos. Fíjense que la retina está totalmente aplicada, totalmente seca, recuperó 10 décimos de visión, aunque con bastante metamorfopsia todavía, tiene alteración del elipsoide, ven por acá, más todavía por acá, pero está totalmente seco. Yo espero que esa metamorfopsia con los meses se le vaya mejorando, ya veremos, pero en todo caso, de 4 décimas que tenía inicial a 10 décimas ahora, sin duda que es un éxito muy importante. ¿Ah? Y sin líquido. Por supuesto que si después volviera a tener líquido, volveríamos a tratar, pero es poco probable. Y fíjense cómo fue inicialmente, después del primer tratamiento y después del último tratamiento. Fíjense que hay una alteración pigmentaria, pero si miran con cuidado, van a ver que los vasos siguen siendo permeables. O sea, le hicimos un tratamiento tan suave que no se cerró ningún vaso. ¿Ah? Y fíjense que la cicatriz, incluso acá, está lejos de acá, que es el borde del tumor. Y fíjense este punto de acá, que es fibrosis, que yo creo que es lo que le está produciendo la metamorfopsia, pero es bastante menos marcada acá de lo que era en la primera foto. Así que yo creo que esto le va a mejorar. Entonces, ahora es cuestión de controlar y seguirlo, pero este objetivo de que no tenga cierre vascular, pero que al mismo tiempo tenga un efecto sobre el tumor, es fundamental. Ahora vamos a hablar con más detalle de eso. Yo acá les voy a presentar, por lo menos un poco cambiado, una presentación que hicimos nosotros en Sydney en el 2017 y en Los Ángeles, que lo hizo Juan Valenzuela en el 2019, sobre el tratamiento del hemangioma. Siempre que hablamos de hemangioma acá, estamos hablando de hemangioma circunscripto. No estamos hablando del difuso y no estamos hablando del hemangioblastoma. Por lo tanto, ¿qué estudios le harían a este paciente desde el punto de vista general? Para buscar si tiene alguna malformación, alguna alteración vascular o algo. ¿Qué estudio le pedirían? Ninguno. Perfecto, ninguno, porque no tienen por qué tener esto de hemangioma circunscripto, y cuando hablamos de circunscripto al ojo. No hay absolutamente nada más. No hay que hacer ningún estudio, no hay que buscar nada, y estos en el ojo, al contrario de un hemangioblastoma, no tienen tendencia a crecer. O sea, normalmente cuando los descubrimos, por supuesto que en algún momento crecieron. La gente no nace con esto,
En algún momento crecieron, pero después ya no crece más. Entonces, lo que nosotros presentamos acá fue el TTT para el hemangioma circunscripto, que fue descrito en los 90. O sea, de hecho, nosotros tuvimos el primer TTT, si no me equivoco, en el año 97. Y en esa época fue, en la mayor parte del mundo, se usaba el PDT para tratar el hemangioma circunscripto y todavía se lo sigue usando. ¿Ah? Eh, y cuando ustedes ven los trabajos sobre TTT versus TTT, hay 5-1 a favor del PDT, o sea, 5 personas que usan PDT contra una que usa TTT, por lo menos esto en los primeros años. Pero el pequeño detalle es que hoy por hoy la verteporfin, o sea, el Visudyne, no se consigue, en muchas partes del mundo no se consigue. Y para conseguirlo puede ser una fortuna. La última vez que yo averigüé, hará unos 5 años, me hubiera salido $3.000 traer una dosis desde Suiza. Y piensen que muchas veces hay que usar más de una dosis. ¿Ah? Entonces, es una cosa que se va de las manos. Por eso nosotros hace muchos años que empezamos a probar con esto y como un tratamiento que es barato, bueno, bonito y barato. ¿Tá? Tiene prácticamente la misma efectividad que el verteporfin, no tiene mayores efectos secundarios si uno lo hace bien. Obviamente que es más difícil de hacer que el verteporfin, pero al final logramos los mismos resultados. Entonces, nosotros desde esa época, desde el año 2000 prácticamente, hemos visto, esto a grosso modo, porque lo estuve revisando en los últimos días, son 84 casos que examinamos. El promedio 4 por año, pero en realidad lo que me decidió presentar esto fue que en los últimos días, las últimas 2 semanas, tuve una especie de diarrea de casos de hemangiomas. O sea, llegaron montones de hemangiomas, ya sea para controlar o casos nuevos. 27 de estos pacientes fueron tratados con termoterapia, en parte porque algunos pacientes que le indicamos tratamiento no se lo hicieron y en parte porque muchos otros no necesitaban tratamiento. Y 23 de ellos tenemos buen seguimiento, o sea que siguieron viniendo por lo menos durante 6 meses para ver los resultados. ¿Tá? Esto ya no es el estudio que habíamos hecho cuando lo presentamos en el 2019, así que esto ya cambió, probablemente sean desde 3 hasta 220 semanas o algo por el estilo, ¿tá? Pero no importa demasiado. De los pacientes, de los primeros pacientes que tuvimos, de los 55 que presentamos en esos congresos, 22 eran mujeres y 33 hombres. Creo que esto ha aumentado un poquitito más todavía a favor de los hombres. No sé por qué, pero yo veo que hay más casos en hombres que en mujeres. Después el ojo es más o menos lo mismo, la edad cualquiera, porque la edad media es donde lo descubrieron. Pero por supuesto que cuando vamos a la edad de los tratamientos, nos vamos más a los 45 años que a los 35, porque muchos pacientes se lo descubren, lo examinamos y no le hacemos nada. ¿Ah? O sea, fíjense que la media de los casos tratados fue de 46 contra la media de los casos descubiertos fue 35. Pero igual, en los casos tratados tuvimos un paciente de 9 años y otro de 71. ¿Ah? Y de hecho, ahora último, tratamos una de 80 y pico de años. ¿Cuál es la decisión para tratar? Que me preguntaba hace un rato Cristian. Básicamente es muy sencillo. Si tiene desprendimiento de la mácula y si tiene desprendimiento de retina relativamente amplio. Cualquiera de estos dos motivos y hay que tratarlo. Este paciente tiene desprendimiento de la mácula y si seguimos para abajo probablemente tenga un desprendimiento más grande. Este tiene también y hay que seguirlo. O sea, todos estos pacientes hay que examinarlo porque no es un desprendimiento fácil de ver, un desprendimiento exudativo. Cualquier retinólogo que está acostumbrado a mirar estas cosas normalmente lo va a distinguir, pero no cualquier persona, no cualquier oftalmólogo. ¿Ah? Hay que saber buscarlo. Y ante la duda, bueno, yo como tengo el ecógrafo ahí encima, lo hago siempre. La técnica, que también me preguntaba Cristian hace un rato, ¿tá? Hay que usar láser de diodo, o sea, láser infrarrojo. Ojo, cuando le hablan de tratamiento con láser, y yo he visto lamentablemente todavía al día de hoy, veo pacientes que vienen y que le han dicho que le vamos a hacer un tratamiento con un láser especial y vienen con una corona de disparo alrededor. Eso es algo que se dejó de hacer en el mundo entero, por lo menos la gente que entiende del tema, lo dejaron de hacer hace 25 años. O sea, es algo que no se debe hacer, es algo que destruye y no cura, porque no logra normalmente, salvo contadas excepciones, no logra secar el tumor. ¿Ah? Nosotros Porque el hacemos... láser tiene una penetración muy pequeña, ¿no es cierto, Arturo? Exacto. El láser lo que hace es quemar la retina y no la coroides, porque tiene una penetración prácticamente máxima de 1 milímetro y lo primero que tenemos es la retina. Entonces produce efectos secundarios muchísimo más graves
porque cierra todo en la retina, todos los vasos retinales, destruye la retina y no tiene el efecto que queremos, que es quemar o recalentar o dañar la coroides, que es mucho más profunda. La mayoría de estos pacientes tienen tumores que pueden tener 2, 3, 4 milímetros de espesor. Entonces, no es tan fácil tratarlo con un láser. Y lo que buscamos nosotros con el poder, con la potencia, es apenas un blanqueo suave. Y por eso también es cierto que nosotros tenemos que hacer, en la mayoría de los casos, 2 sesiones. O sea, de los pacientes que yo trato, probablemente 2/3 tengan 2 sesiones o más y 1/3 tengan una sola sesión. ¿Tá? Porque prefiero irme a menos que irme a más. No cuesta nada repetirlo. De hecho, nosotros cuando le pasamos un presupuesto, incluye la repetición del tratamiento si hiciera falta repetirlo. Y por supuesto, hay que escaparse de la mácula. Fíjense que acá el tumor llega, incluye la mácula y nosotros solamente le estamos quemando la mitad externa. Entonces podemos tratar tumores submaculares normalmente sin quemar la mácula, simplemente porque tienen una porción que es extramacular. ¿Ah? En eso hay que ser maniático porque le vamos a dañar. Estos son los primeros casos. Este de aquí es uno de los primeros, este de acá también. Son pacientes que nosotros le hacíamos el TTT, como se hacía para los tumores, para los melanomas, que fue para lo que se lo describió primero. ¿Ah? Entonces nosotros le hacíamos una quemadura muy importante y eso tenía muchos efectos adversos. Fíjense que acá hay vasos que están cerrados, dejó de circular y es como que le hubiéramos producido una trombosis o una oclusión vascular desde aquí para afuera. Eso puede tener consecuencias, puede tener neovasos, puede tener hemorragias, etcétera. Así que eso no hay que hacerlo. Pero bueno, en los primeros casos teníamos estas complicaciones porque no lo sabíamos manejar bien. Ojo, no hay ningún trabajo que yo conozca publicado que describa bien esta técnica en hemangioma, porque en el primer mundo, como les digo, se sigue usando el PDT, entonces nadie se ha dado el trabajo de publicarlo. Por eso cuando nosotros lo presentamos esto en distintos congresos, tuvo un éxito bastante grande porque venía mucha gente del tercer mundo acercándose a decirme cómo hacen esto, que realmente es algo, no sé, con unos pocos tratamientos ya se pagaron el láser. Fíjense acá lo del blanqueo. ¿Tá? Nosotros tenemos esta lesión, le vamos a tirar fuera de la mácula, o sea, nunca en la mácula, y esto de acá es la fotografía, pero la fotografía nosotros la sacamos siempre unos cuantos minutos después del tratamiento. Cuando nosotros hacemos el tratamiento, lo hacemos con anestesia retrovulvar, porque duele mucho la coroides, ¿tá? Siempre con anestesia retrovulvar. Después de hacer el tratamiento queda apenitas blanco, pero nosotros lavamos el ojo, lo llevamos al consultorio, lo llevamos a la parte de RFG y cuando le sacamos la foto, el blanco ya cambió. Igual que cuando yo hago una panfotocoagulación, las marcas son apenas supraumbral, o sea que apenitas se logran distinguir, pero cuando le saco la foto ya se ven blanquitas. ¿Tá? Y fíjense que este paciente con el tiempo se fue apenitas cicatrizando y con el tiempo ya se cicatrizó del todo. O sea, no es una cicatriz importante, todos los vasos están permeables. ¿Tá? Tengan en cuenta una cosa también. Todo el epitelio pigmentario que hay encima de un tumor, a la larga, cuando este paciente tenga 60 años, va a estar totalmente atrofiado. ¿Tá? Igual que cuando está encima de un nebus, por muy benignos que sean, esto alteran la coroide y por lo tanto desaparece la alimentación del epitelio pigmentario y a la larga toda la capa elipsoide y el epitelio pigmentario que hay ahí va a estar o muerto o muy dañado. Por lo tanto, no le estamos produciendo un gran escotoma. Le estamos acelerando quizá un escotoma, pero que en la práctica no tengo un solo paciente que se haya quejado de ese escotoma. Yo creo que porque ya lo tenía. Fíjense el tratamiento, como este paciente tenía líquido subretinal, ya, submacular ya no lo tiene, le quedó apenas una mínima cicatriz. Otros casos, por supuesto, son más llamativos, como este de aquí. Este paciente tenía un montón de líquido. También me tocó que este paciente específicamente era muy poco cumplidor de cualquier cosa que yo le hiciera. Entonces venía a los controles 6 meses después de lo que yo le había dicho. Cuando empezaba a juntar líquido ya venía y ya tenía mucho líquido. Fíjense la alteración del epitelio pigmentario y la elipsoide en una zona donde no le hice láser. ¿Ah? Esto no está tratado con láser, es esto de acá. ¿Ah? Y sin embargo, está totalmente atrofiada la elipsoide. Y este paciente recuperó 20-30. Este es el único caso que le llegué a hacer 4 aplicaciones, pero con 4 aplicaciones después quedó perfecto. También si uno lo deja y si uno espera y no lo trata cuando es lo adecuado, o sea, cuando recién empieza a exudar, pasa esto.
que va exudando durante mucho tiempo y con los detritus que va produciendo debajo de la retina, se va formando una fibrosis. Entonces yo a este paciente, si lo trato, ¿cuáles son las posibilidades de que su mácula mejore? Ninguna, absolutamente ninguna. Ahora, puede que lo trate porque tiene un desprendimiento de retina amplio y para prevenir la isquemia, para prevenir que el ojo se vaya a la tisis, para prevenir que haga un glaucoma neovascular, lo puedo tratar. Pero no por la mácula, porque claramente este no va a mejorar. ¿Tá? De los pacientes que tratamos, 13 de los 15 iniciales y probablemente 24 de los 27 totales quedaron completamente secos después de 1, 2, 3 o un caso de 4 aplicaciones. ¿Tá? Y hubo 2 casos nada más que persistió el líquido, pero en ellos disminuyó. Este es uno de esos 2 casos que, como ven, es un caso que es bastante jugado en una persona de bastante edad. ¿De qué dependen los resultados visuales? Bueno, número 1, depende de la ubicación del tumor. ¿Tá? Si el tumor está ubicado en la mácula, como puede ser este caso de aquí, por muy bien tratado que esté, por muy bien que le hagamos todo, y va a tener una alteración pigmentaria y a la larga va a quedar con un daño muy importante. ¿Tá? Nos guste o no nos guste, hagamos lo que hagamos, el epitelio pigmentario acá se va a terminar muriendo y va a quedar con muy mala visión, por lo menos con el tiempo. ¿Tá? Este caso son así. Este es un paciente que vimos hace muy poquitos días, que lo tratamos también, y fíjense que ya tiene una alteración del epitelio pigmentario. Se ve muy bien en la autofluorescencia. Pese a que el tumor era inferior, exudó hacia la mácula y este paciente quedó con un daño, probablemente recupere visión con el tiempo, pero no va a recuperar completo porque tiene un daño del elipsoide. ¿Ah? Entonces, lo importante es que si tiene la mácula bien, probablemente va a recuperar muy buena visión. Si tiene la mácula mal, y no va a recuperar tan buena visión. Resultado de los tumores. Esto yo lo puse porque yo había visto un trabajo que había publicado un grupo turco que habían tratado a todos estos tumores, incluso estos que ustedes están viendo acá, o sea, chiquititos, lo habían tratado con placa radioactiva, o sea, con braquiterapia. ¿Tá? Y ellos tenían un excelente trabajo en el cual medían el volumen de cada tumor y decían, este fue un éxito porque logramos que el volumen disminuya tanto, este fue un fracaso porque el volumen no disminuyó, este fue esto, lo otro. Después, cuando yo presenté, inmediatamente después de él, me acuerdo patente que yo mostré esto y dije, miren, yo le podría decir que el volumen disminuyó o no, pero francamente no tengo ni idea y me interesa muy poco, porque no pretendía que disminuya, con lo cual se armó una carcajada, pobre turco, no creo que haya estado muy agradecido, pero realmente lo encuentro totalmente al cohete estar mirando el tamaño, por ejemplo, de una verruga que no desapareció. Entonces, son cosas, digamos, que hay que buscar la parte práctica. Y la parte práctica es que desaparezca el líquido, no el tumor. Ustedes ven acá uno recién tratado, otro un poquitito después, otro muchos años después, varios años después. Fíjense que todos estos, la mácula está totalmente respetada. ¿Ah? Con Arturo, el ¿qué tratamiento. posibilidades hay que estos tumores vuelvan a crecer con el paso del tiempo una vez tratados? No es tanto crecer, sino exudar. Yo no he visto uno solo que crezca, aunque probablemente alguno puede haber, ¿tá? Pero yo no he visto un solo caso que haya crecido con el tiempo, con el seguimiento mío. ¿Tá? Pero sí es bastante frecuente que vuelvan a exudar. Entonces, por eso les decía yo que en 2/3 de los pacientes yo he tenido que hacer más de un tratamiento. Ahora, dicho esto, en los pacientes que yo ya llevo unos 4 o 5 años de tratado y que están secos, no he visto ninguno que vuelva a sudar. O sea, pareciera más bien que más que recidiva es tratamiento insuficiente en una serie de pacientes. ¿Tá? Pero igual prefiero ese tratamiento insuficiente sin daño que un tratamiento excesivo que no cuesta nada pasarse acá y hacer un tratamiento exagerado. ¿Tá? Como acá no tenemos un problema de velocidad, como cuando hay un desprendimiento de retina regmatógeno, que si no lo tratamos ya va a quedar con un daño irreparable a la retina, que nos demoremos 1 mes, 2 meses, 3 meses más en aplicar la retina no es ningún pecado. ¿Ah? Entonces me lo tomo con calma y hacemos tratamientos bastante suaves. Pero como les dije, el tamaño, el volumen, no me importa nada. ¿Ah? O sea, incluso en tumores, he tratado algunos tumores muy grandes, de vez en cuando nos aparece un tumor grande, por ejemplo, de 6 milímetros, algo por el estilo, que ya están al borde de ser hemangiomas difusos. Y la verdad que con esos casos no he tenido éxito simplemente porque ya han tenido un daño muy grande. Pero eso ni los tomé en cuenta acá porque eran, digamos, quedan fuera del programa. Entonces, conclusiones del TTT, se usa solamente si hay líquido en la mácula o líquido subretinal, o sea, un desprendimiento de retina exudativo.
Siempre hay que evitar la mácula, o sea, no tenemos que tratar ni cerca ni encima de la mácula. Tenemos que lograr apenas un blanqueo mínimo. O sea, yo le hago un disparo que dura 1 minuto. Le puedo llegar a hacer varios disparos. Lo que hago es empezar con potencias muy suaves y después lo voy subiendo con cada disparo si es que no marcó nada. Y lo que marca es más o menos a los 45 segundos tiene que empezar a blanquear mínimamente. Si marca mucho a los 20 segundos, suspendo de inmediato el tratamiento. ¿Ah? Aquí había puesto 50% con una segunda aplicación, pero con el largo plazo llegaron a ser un poco más, alrededor de 60 o algo por el estilo. Es efectivo, es seguro y es barato. O sea, una vez que ustedes tienen el aparato de láser, es barato el tratamiento porque van a gastar solamente las gotitas y la inyección. O sea, no necesitan quirófano ni nada por el estilo. Algunos agregados que le puse acá es para mostrarle algunos casos. Artur, ¿Ah? Artur, ¿te puedo hacer Sí, una pregunta? sí, claro. ¿Los hacías con retrovulvar, dijiste? Sí, retrovulvar. ¿Y Probé las consultenoniana, haces en el consultorio? sí, en el consultorio. Probé consultenoniana, probé con paravulvar y no. No son tan anestésicas como la retrovulvar, ni se comparan. Así que hoy le hago, ya desde hace muchos años, le hago solamente retrovulvar, pese a que yo era bastante enemigo de la retro, pero me hice amigo de nuevo. Fíjense, este es un paciente que vimos, estos dos pacientes los muestro porque los vimos la semana pasada. ¿Tá? Este es un paciente que lo tratamos y fíjense que el tumor prácticamente desapareció. No es muy habitual, pero tampoco es muy habitual que estén tan lejos de la mácula. Entonces me puedo dar el lujo de hacerle un tratamiento un poco más extenso. ¿Tá? Y este paciente, fíjense el vaso que está totalmente permeable. ¿Tá? Y vino así y se fue así. O sea, hoy está con la mácula totalmente aplicada. Y este es un paciente que le estoy haciendo un tratamiento, pero a sabiendas que no va a recuperar visión. Fíjense que acá el tumor abarca todo el polo posterior prácticamente. Entonces nosotros le hicimos un tratamiento que fue del lado temporal del tumor y este líquido subretinal que tenía, que era muy, muy abundante, se redujo en los primeros meses a un desprendimiento plano. Llevamos recién 2 meses del tratamiento y por ahora se está disminuyendo. Veremos si en 2 meses más disminuye o si le hacemos una segunda aplicación. Pero este paciente obviamente lo que vamos a estar peleando es para que tenga una visión periférica, porque ya en la mácula no veía nada. ¿Tá? De hecho, la mácula está aplicada y no ve absolutamente nada. Y esto es para ver un poco la evolución. Un paciente que, esto es típico, que acá pareciera que está en el borde de la mácula, pero acá pareciera que está en el borde de la fobia. ¿Tá? O sea, que siempre hay una parte profunda que se extiende un poco más. Le hacemos un tratamiento muy alejado de la zona macular. Fíjense la distancia que estoy bastante más lejos que lo que está el nervio óptico. Le hacemos un primer tratamiento, ustedes ven que el líquido disminuyó, pero sigue habiendo un montón. Le hacemos un segundo tratamiento y el líquido se va por completo y lo vimos hace poquitos días y fíjense que está totalmente seco, pese a que la zona tratada del tumor no llega a ser un tercio del tumor. ¿Ah? Y esto por último, para recordarles que este aparato, o sea, el California o el Daytona o las fotos digitales, no sirven para ver tumores. Fíjense que acá ustedes miran y dicen, a ver, ¿qué estoy viendo? A primera vista es difícil decir si hay algo. Podría haber algo por acá, podría haber algo por acá, podría haber algo por acá, pero realmente es difícil verlo. Y fíjense con el fondo de ojo y con la foto color. ¿Tá? Acá hay un hemangioma, que sería esto de aquí. Una vez que lo ven acá, lo ven fácilmente aquí, pero antes de verlo acá, no lo vieron acá. Entonces, no confíen en estos estudios, no son confiables. Necesitamos color verdadero y el color verdadero lo da el ojo o lo da esa foto. Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas. Gracias, Arturo. Excelente. ¿Nadie quiere comentar nada? ¿Querés arrancar, Sebas? Bueno, no, va a presentar Emma Holzman un caso que estuvimos juntos. Así que Emma, si querés compartir pantalla. Hola, buenos días. Ahí comparto. A ver si puedo. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Voy a compartir un caso clínico brevemente. Es el caso de un varón de 63 años que consultó por disminución progresiva de la visión.
Él dice de más de un año de evolución, estaba siendo atendido en otro centro, pero sentía como que no daban en el blanco, o más bien que no le prestaban mucha atención. En el interrogatorio él niega nictalopia y refiere que hace 5 años había obtenido su matrícula de conducir. Como antecedentes oftalmológicos tiene glaucoma, está medicado con latanoprost. El diagnóstico se hizo en otro centro, así que tampoco teníamos mucho seguimiento de él. Y como antecedentes sistémicos es diabético tipo 2. Cuando le tomamos la agudeza visual, del ojo derecho no corregía y tenía visión de cuentadedos, y en el ojo izquierdo de 5 décimas con esa corrección. Y en la biomicroscopía no había nada relevante, tenía un arco senil y catarata incipiente. La presión estaba bien, un rango normal, y en el fondo de ojo, bueno, como les muestro acá en esta imagen, lo que se veía era todo un área de atrofia corioretinal que rodeaba los grandes vasos en las arcadas temporales, alrededor de la papila y con distribución de pigmento, que no afectaba a la extrema periferia y aparentemente la mácula no se veía alterada. En la autofluorescencia lo que se puede ver es toda en esa región hipoautofluorescencia con un poco de hiperautofluorescencia en los bordes más temporales, como se ve ahí, y un moteado hiperautofluorescente también en la mácula. Y en el OCT, os pido disculpas por las imágenes de OCT, en el ojo derecho no fijaba bien el paciente, por lo tanto al técnico que le hizo el OCT le costó un poco. Y en el ojo izquierdo lo que se puede ver es que en las capas externas de la retina hay una alteración, no se ven por completo, está adelgazada la retina en el ojo izquierdo. También en el angio-OCT lo que se puede ver, si bien la segmentación la hizo automática del equipo, se puede ver que en el plexo capilar profundo hay una densidad un poquito menor de vasos, que normalmente es mayor que en el plexo superficial. Y bueno, estos campos visuales que son tremendos. Los del lado izquierdo son de 6 meses atrás y los del lado derecho corresponden a estos últimos meses. Y se puede ver que hubo un empeoramiento en el ojo derecho, sobre todo que es el ojo que él refiere que perdió mucho la visión. Quizás es eso lo que lo trajo a la consulta. Y bueno, se ven escotomas absolutos y también escotomas relativos y en general pérdida de la sensibilidad generalizada. Y en el electroretinograma flash, que lo hizo ahí Lau Echandi, lo que se puede ver es disminución de la amplitud de las ondas en condiciones escotópicas y fotópicas, y como también aumento del tiempo implícito, o sea, aumento de la latencia. En el electroretinograma Flicker también se puede ver que está alterado. Entonces, en el informe que hizo gentilmente la doctora Echandi, se puede ver que hay un compromiso tanto en condiciones escotópicas y fotópicas de los fotorreceptores y alterada la onda Flicker. Por lo tanto, cuando el doctor Inchaupe y la doctora Palacios vieron también al paciente y fueron los que hicieron la captura de retinografía, les recordó un caso que habían visto previamente, creo que lo vieron también con Emilio, y bueno, llegamos al diagnóstico de esta patología, que es la distrofia coroidea anular polar posterior, que acá se pueden ver diferentes patrones de esta distrofia, y fue descrita inicialmente por Januzzi. Hay distintos patrones descritos, como pueden ver, si no sé si se ve mi cursor, pero en el lado izquierdo se ve un patrón que es hemisférico, luego un patrón que es anular, pero también está descrito el patrón central, o sea que compromete todo el polo posterior, ¿sí? Entonces, también podemos tener un patrón que es anular posterior y que compromete la retina periférica, y es una patología en la cual solamente se conocen casos publicados, o sea, pequeños grupitos, no más de 2 pacientes. No hay un seguimiento a largo plazo, no se conoce mucho de la enfermedad, de la etiología. Lo que sí se sabe es que es bilateral, que es asimétrica, y que en general los pacientes conservan buena agudeza visual siempre y cuando estemos hablando de que el compromiso sea anular. Así que no sabemos cómo puede evolucionar un paciente a lo largo del tiempo. Y un poco lo de la nictalopía, yo lo ponía al principio como para diferenciar de alguna distrofia frecuente, como de la más frecuente, que es la retinosis pigmentaria, y tener en cuenta separar un poco las aguas y también
hacer diagnóstico diferencial con algunas otras patologías. En este reporte podemos ver que este doctor Forte hizo seguimiento de 2 casos durante 3 años con autofluorescencia y también con óptica adaptativa, y él lo que vio es que las lesiones se van incrementando y que en la densidad de los conos también se ve afectada. Sin embargo, aparentemente la agudeza visual se mantiene medianamente estable, pero estamos hablando de un seguimiento a 3 años y no sabemos nuestro paciente realmente cuándo comenzó. En general, lo que se describe de esta enfermedad es que los pacientes no tienen sintomatología hasta que por ahí consultan por alguna atenuación, alguna constricción del campo visual, que eso ahí le llama la atención. Pero en general no cursan ni con nictalopia, ni con fotopsias, ni con mioesopsias. También tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, me parece, con la atrofia corioretiniana paravenosa, porque es muy parecida en esta serie de casos que tienen a lo largo de 40 años, hicieron un seguimiento de casos ahí en un centro en Inglaterra, y se puede apreciar que la diferencia con nuestro caso es la afectación periférica. Esta está bien circunscrita a los vasos venosos y no compromete solo el polo posterior, sino que avanza y excede el ecuador. También, similar a los casos del anular polar posterior, tienen los pacientes relativamente buena agudeza visual y en general la fobia se mantiene conservada. La verdad es que lo que me llama la atención de mi caso es el compromiso de la mácula, ¿no? Y bueno, hice ahí un pequeño resumen de esta patología que sospechamos en este paciente, con una diferencia con la paravenosa, que como les decía, me parece que lo más relevante es cómo compromete, cómo excede el ecuador. Y con respecto a la retinosis pigmentaria, me parece muy interesante las pruebas electrofisiológicas, que lo que vamos a ver fundamentalmente es un compromiso de los bastones inicialmente, y no de la función de los conos. En el electroretinograma, en el Flickr, como informó la doctora Echandi, la función de los conos está atenuada, por lo tanto también eso sirve para descartar una retinosis pigmentaria. No sabemos cómo va a evolucionar nuestro paciente, está en seguimiento, vamos a repetir la autofluorescencia y bueno, campo visual y demás, pero por ahora llegamos a este diagnóstico. Así que bueno, les agradezco por el tiempo. Gracias, Manuel. Yo hago este comentario porque como estos eran los diagnósticos diferenciales que barajabas, está muy buena la presentación. Cuando un paciente no tiene nictalopia, si estamos pensando en una retinosis pigmentaria, tenemos que empezar a pensar en otra cosa. Eso ya es al interrogatorio y verlo cómo se maneja cuando entra al consultorio. Eso como primera medida. En la paravenosa lo más probable es que nos dé la electrofisiología normal o levemente afectada en amplitudes que nos dicen que hay un pequeño compromiso de alguna de las células, nada más. Y en la anular la característica es esa, que si bien hay una reducción de amplitudes de bastones, solamente están afectados algunos, no es abolido como en retinosis pigmentaria, y la característica es esa que yo te puse, que descartaba una panretinal. ¿Por qué? Por eso, porque tenía afectados los conos, que es característico en la anular coroidea, pero no en la otra, no en la paravenosa. Y esa era por ahí la diferencia mayor que te podía aportar en ese caso el electroretinograma, que vos podías diferenciar eso. Laura, ¿esto Sí. es lo que se llamaba antiguamente una coroideremia? No, porque la coroideremia te da al fondo de ojo un patrón muy parecido a la retinosis pigmentaria en cuanto a que es una afección panretinal, que tienen preservada, es cierto, la mácula hasta por lo menos los 30, 35 años, en general son varones, pero cuando les haces el electroretinograma es como el de una retinosis, es una disfunción panretinal de bastones y de conos, y tienen nictalopía, es una de las cosas que primero aparece. Aparece muy temprano el defecto de campo visual y visión nocturna, y preservan visión central hasta más o menos los 30 años, 35, y ahí se les empieza a afectar. Y
Una cosita más para agregar de este caso, que bueno, la paravenosa por lo general suele ser un hallazgo, porque no suelen tener síntomas. Y estos pacientes sí presentan más fotopsias y alteraciones visuales así medias banales cuando no tienen esta disfunción visual como este paciente en particular. Bueno, Emma, no sé si querés hablar un poquito de lo que te habían preguntado a vos cuando te lo derivaron a este paciente, a ver si no tenía una serpiginosa. Claro, sí. Cuando lo derivó, no me quise meter mucho en eso, pero cuando lo derivaron al consultorio, me había avisado un colega, mira, te derivó un paciente, creo que tiene una colitis serpiginosa, así que, bueno, el paciente está un poquito más, tiene laboratorio, se le ha pedido PPD, se le pidió Sí, no, todo. igual, más que nada era para recordar cómo es el patrón de la serpiginosa, o sea que suele ser de forma centrípeta alrededor de la papila y no va respetando así tanto la mácula, sino que son lesiones que se van activando en los bordes de las otras y suele comprometer la mácula si no actuamos rápidamente y no como este paciente que parecía que la evolución ya era mucho más crónica y de más tiempo, ¿no? Como para tenerla en cuenta y descartarla. Pero bueno, es bastante interesante el caso. El otro caso que habían visto Emilio y Agustina era en unilateral, que es muy raro, pero lo describieron y creo que lo publicaron también con Emilio. Así que bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo sobre este caso. ¿No? Bueno, paso entonces a compartir el mío. Dale. Eh, Gracias, Emanuel. de nada. Se ve bien, Seba. Perfecto. Bueno, acá traje dos casitos para presentarlos medio con el tiempo y voy a necesito opiniones de los expertos que están presentes hoy. Es una paciente, una mujer de 54 años de edad, que desde 2016 había comenzado con disminución de la agudeza visual en su ojo derecho, y desde ese momento pasó por un montón de diagnósticos diferentes. IRBAN, neuroretinitis idiopática de Leber, COAT del adulto. En el 2018 recibió 13 ILIA, después sufrió un hemovitrio en 2019 y recibió 13 ILIA. Como antecedentes generales no eran relevantes, solamente situación de estrés, herpes. El ojo izquierdo era tenía una agudeza visual de 20/20, nada de células, el segmento anterior perfecto, y cuando vamos a encontrar el fondo de ojo del ojo derecho, nos encontramos con esto. Una gran exudación, desprendimiento de retina todo inferior, bien exudativo, mucha exudación, con ya esta alteración macular, una gran membrana y un penacho ahí que salía de la mácula. Bueno, el vitrio era claro, no tenía inflamación en el momento, por lo menos que yo la vi, no tenía inflamación ni en el segmento anterior ni en el segmento posterior. Frente a este paciente, ¿en qué diagnósticos pensarían? ¿En qué se les ocurriría? ¿Por dónde agarrarían? ¿Pensarían en alguno de los diagnósticos que ya traía la paciente? No veo ningún tumor comentario. vascular periférico como para pensar en un COATS. No sé qué te parece a vos, pero por lo menos en la fotografía no se ve. Perfecto, Sí. buen dato. Sí, yo Perdón, buscaría la extrema. eso es lo que iba a buscaría la decir. extrema periferia. Porque Bien. yo he visto varios casos así, que el tumor no se ve en la fotografía, y cuando uno empieza a revisar la extrema periferia, se nota. Y ahí pensaría más bien en un von Hippel-Lindau, o sea, un hemangioblastoma, más que un vaso proliferativo, aunque podría ser cualquiera de los dos. Yo iba a decir no eso, da la vaso impresión. proliferativo, buscarlo en la periferia o incluso buscarlo con eco, por las Claro. dudas, esté en algún lado. Sí, Perfecto. sí, sí. Sí. No da la impresión de una vasculopatía, da la impresión de un
de algo más. Bajo depresión escleral, o sea, bajo indentación, se veían los dos o tres ramilletes de tumor vasoproliferativo. Es el diagnóstico al que llegué. Y la paciente venía con esta angio. Ahí donde prende, ahí estaban los dos como ovillos de vasos. Un poco, este caso lo traje porque, bueno, la preocupación de la paciente, la mayor preocupación de la paciente, que ella, su visión central ya sabía que la tenía perdida, porque la tenía perdida hace varios años, esta paciente la vi el año pasado, pero le preocupaba que cada vez más se iba perdiendo el campo visual inferior. Esa era un poco la preocupación y por qué empezó a hacer más consultas y no de los que ya la venían siguiendo. Superior. Sí. Campo visual superior. Claro. Sí. Entonces, era un poco lo que estaba preocupada la paciente. Este es el ojo izquierdo, vemos perfectamente, y ahora le voy a explicar por qué les muestro las RFG, que son bastante importantes a veces, para descartar más que nada los diagnósticos con los que venía. Y esta es la mácula con una gran membrana y un Packer, o sea, y pareciera que en algún momento hizo una membrana neovascular y por eso es que se va ese penacho hacia la mácula. Entonces, ¿cómo, Arturo, que no se te cortó? No, hace un minuto te iba a decir que le saques el Packer, ya no. Bueno, ahora vamos, para repasar un poquito, bueno, ¿por qué uno de los diagnósticos que traía era el IRBAN? ¿Por qué no IRBAN? Bueno, recordemos que el IRBAN es caracterizado primero por estas dilataciones que aparecen donde nace el nervio. Bien donde nace el nervio, aparecen estas dilataciones saculares y suele ser bilateral, suele ser asintomático hasta que genera los síntomas que pasan mucho tiempo o por alguna complicación que hizo una hemorragia o generó neovasos en algún otro lugar. No se suele asociar a enfermedad sistémica. Esta paciente tenía hipertensión, creo que no lo puse ahí en el primer diapo, pero sí tenía hipertensión. Es más frecuente en sexo femenino, pero suele ser bilateral. Yo hace un par de años mostré un caso del IRBAN, pero lo más característico son estas dilataciones que aparecen en donde nacen los nervios. La RFG de la paciente mostraba que no había ninguna dilatación en el nacimiento de los nervios. ¿Por qué no un COAT del adulto? Como decía Cristian, el COAT del adulto es es lentamente progresivo, no como el de los niños, suele tener estas alteraciones vasculares en la mácula, pero también aparecen en la periferia. Por eso es muy bueno pedirle siempre a estos pacientes, si sospechamos un COAT del adulto, la RFG de campo amplio, porque ahí es donde vamos a ver si también tiene estas alteraciones vasculares en la periferia. Esta paciente nuestra paciente no lo tenía. Y bueno, el diagnóstico que yo sí llegué es el de tumor vasoproliferativo, que en esta podemos caracterizarlo como idiopático en su mayoría de las veces, suele ser inferotemporal, como en esta paciente. Es muy poco frecuente que sea bilateral, y puede ser único o múltiple. Y los secundarios pueden ser uveitis intermedia, ACOAT, también puede aparecer, que son los más frecuentes. Y bueno, en realidad traigo este caso más que nada para esta paciente. ¿Qué le harían ustedes? Porque mi decisión cuando la vi por su problema y que ya le habían hecho tratamientos con antiangiogénicos, fue, y por estar en consultores y ver también a varios tratar este tipo de tumores, a veces cuando tienen mucha exudación y están desprendiendo toda la retina, están avanzando en su exudación, yo le había indicado a la médica que me lo presentó para hacer una vitrectomía, drenar el líquido subretinal y hacerle láser
intraquirúrgico. Sebastián, ¿y por qué no hacer un crío? Primero, antes de ir a una vitrectomía, hacer una crío, a ver si con eso responde y conseguís una buena cicatrización. No pensé la crío por un tema que en la foto no se nota mucho, pero estaba bastante, el desprendimiento era bastante grande, y a pesar que yo había visto un ovillo, yo no sabía si bien hasta dónde llegaba ese tumor. O sea, no estaba bien orientado hasta dónde llegaba. Entonces, Igual hay una recomendación, Sebastián, sí. el día que la operes, tener el crío a mano, porque incluso Bien. si le haces una vitrectomía, el crío tiene mucho más alcance para tratar tumores gruesos. El Bueno. láser muchas veces le hace un tratamiento superficial, un Sí. poco como pasa en el hemangioma común, y que le tratas el primer milímetro y de repente te quedan 2-3 milímetros sin tratar, y después vuelve a exudar. Entonces, yo opino como Cristian que la primera opción es crío, pero si está muy desprendido también he hecho vitrectomía, pero con crío combinado si es posible. Se Bien. nota, Arturo, que somos más viejos y tenemos más experiencia en el crío, que los jóvenes tienen poca experiencia con crío, esa es la realidad. Tengo, ahí donde opero, que no es en el golf, este paciente, tengo un diodo para de 810 nanómetros para hacer láser. Bueno, eso No ayuda. es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, bueno, ahí tenemos dos opiniones. ¿Alguien más? Emilio, Pablo. Si le haces un diodo, hacele corticoide intravítrea también. Bien. Porque después hace mucha inflamación postoperatoria. Perfecto. Yo me acuerdo una vuelta. Me encanta. Me acuerdo una vuelta que que era, no me acuerdo, creo que era un coach, en un chicón, que lo que le hicimos fue, o sea, ponerle en simultáneo prácticamente, drenar el líquido subretinal por una esclerotomía en donde estaba mucho más alta la bolsa, ponerle gas y después hacerle tratamiento por fuera. Y la verdad es que está, o sea, sin meterse adentro del ojo, ¿no? Pero era un niño, era otra historia. Porque el tema es que es mucho líquido eso, para que marque lo que sea. Perfecto, totalmente de acuerdo. Yo con depresión escleral y láser intenso de esos subumbral que queda blanco, de los varios vasos proliferativos que he tratado, nunca necesité hacerle un retratamiento. Así que o ustedes son unos cagones o no sé qué es lo que usan. No, yo creo que las dos cosas, pero si tiene diodo no creo que sea problemático. Pero acordate de la inflamación nomás. Bueno, este paciente era una doctora y evidentemente no tuve tanto poder de convencimiento como Cositorto, y la doctora lo llevó a otro médico que sí le indicó... ¿Cómo? Que sí le indicó la crío y antiangiogénicos. Entonces, la paciente vuelve conmigo a los 3 meses después de crío y antiangiogénico, y así estaba el ojo. Parecía hasta que tenía un poco más de exudado todavía. Sí. Tiene un crío en el otro ojo, me parece. Mira, el tema es ese. El tema es ese, que el crío, como todas estas cosas, son muy subjetivos. Si no lo haces bien, da lo mismo lo bueno que sea el aparato. Y el antiangiogénico es un recuerdo, una engaña pichanga, no sirve para nada acá. ¿Ah? Bien. Así que no me inclinaría a decir que el tratamiento fue malo, sino que no lo hicieron bien. Bueno. Es más cagón ese. Bueno, como a mí siempre me retumba eso de no ser cagón que me metió Emilio en la cabeza, le hice la vitrectomía, ahora sí, la paciente dijo, sí, bueno, quiero porque noto que voy perdiendo el campo visual, entonces le realicé vitrectomía. En la vitrectomía, cuando le saqué las membranas también, tenía la membrana esa macular, pero también tenía ahí en periferia unas membranitas que traccionaban, se las saqué, y cuando hice el intercambio, fluido de aire, bajo aire, se veían mucho mejor los ovillos, bueno, así estaba después era crío, los ovillos se veían mucho mejor, y le pude dar con el láser yodo, la dejé con gas. Y esta es la paciente a las 9 meses de haber hecho
el láser, la vitrectomía, el láser y el intercambio. La exudación, fijémonos, ¿no?, que se fue casi por completo, no es una buena foto, porque ahí se llega a ver un poquito mejor dónde estaban los ovillos, todo se quedó todo bien sequito. No necesité hacerle retinectomía para drenar, no fue necesario, pero sí, durante la cirugía fue bastante complicado, si no hacía depresión, dónde tener que hacer el láser. Bueno, así que así evolucionó la paciente. Lástima que, bueno, su mácula tenía ya el penacho ese, que le mejoraba, y hasta el día de hoy va evolucionando bien. Así que así está todo el defecto ventana que quedó, y su campo visual. Ese es el pre y este es el post. ¿Hubieran hecho algo diferente después de ver este resultado o algo? Yo creo que son las opiniones que ya se dieron, ¿no? Pero lo hiciste perfecto. O sea, lo único que remarco es que los antiangiogénicos acá no sirven para nada. En tumores vasculares pueden ser una pequeña ayuda, pero es una engaña pichanga, no curan, no mejoran el cuadro. Perfecto. Así que crío, láser y sin susto. Bien. Seba, yo tuve el año pasado un caso de un vaso proliferativo que estaba bien periférico, y la verdad que con láser me hubiera costado un montón tratarlo, si bien le hice un poco de láser, y como decía Arturo y Cristian, lo traté con el crío y me pareció mucho más fácil, si bien tengo poca experiencia con el crío, pero por la indentación que genera, es fácil acceder. Me fue Sí, sí. bastante bien. Pero no exudaba tanto como el tuyo. Sí, le había empezado a bajar la agudeza visual, veía 8 versus 10 el ojo adelfo. Entonces decidí meterme y tratarlo. Le hice un antiangiogénico también, y como dijo Arturo, no le hizo nada. Perfecto. Bueno, entonces, un poco todos los tratamientos que hemos hablado, todavía no, o sea, lo que sí está claro, la crío es buena, el láser puede ser el diodo mucho mejor, y bueno, la vitrectomía para cuando son estos casos que exudan mucho y están comprometiendo el resto de la retina. Pero También bueno. hay varios trabajos publicados con tratamiento de estos tumores con braquiterapia, que yo lo encuentro un muy buen método para gastar plata al cohete, pero bueno. Eso seca mucho la billetera. Claro. Bueno, y este otro caso, una mujer de 58 años, sana, 20-30, tenemos este otro tumorcito, ahí abajo, ahí bien, también temporal inferior, y que presentaba un poco de edema macular. A esta paciente, ¿le harían lo mismo? ¿Qué harían? Crío. Lo mismo. Crío. Perfecto. Crío. Bien, bueno. Yo le hice antiangiogénico, le mejoró la agudeza visual y el diodo. Láser que tengo para hacer desde afuera, porque se accedía bien, se llegaba a ver bien los penachos, y así resultó. Esto es al mes, o a los 2 meses, o sea, después de la sesión de antiangiogénicos. De haber hecho, la exudación bajó un montón, y empezó el ovillo a secarse. Así que, pero bueno, el ovillo se veía bien con el panfundoscopio, la verdad que lo llegaba a ver bien, y pude hacerle bien el láser. Pero crío era otra Y opción. no, con lo que es piolísimo llegar ahí es con el láser de lobby, el que tenemos para los prematuros, digamos. Claro, sí, Ese sí, llega sí. fantástico ahí. Sí, sí. Sí, pero la verdad que parecía que estaba más periférico, pero con el panfundoscopio llegué bien, y la verdad que respondió. Esto lleva un mes después, esta foto es un mes después del tratamiento. Así que ya está secando, y como dice Arturo, hay que seguirlos en el tiempo, que siguen evolucionando. Y si llega a exudar mucho, en este caso sí había pensado en hacerle la crío. Y como un caso bonus, este paciente de 63 años, hipertensión, dislipemia,
Disminución de la agudeza visual de 6 días de evolución, sí. 20-100 su agudeza visual. ¿Qué le harían? Che, le llega el consulta. Mandarlo al cardiólogo, urgente. Sí. Bien. Bajarle lentamente la presión arterial. ¿Y tratamiento? No, Manitol. manitol. Antiangiogénicos. Internarlo. Creo que primero esperaría a ver la bajada de presión antes de claro. hacerle ninguna cosa. ¿Y el otro ojo cómo estaba? El otro ojo, 10 décimas, normal, no tenía signos de retinopatía hipertensiva. Entonces sí, Imágenes entonces sí cerebrales. pensó en antiangiogénico. Y el antiangiogénico por ahí ayuda a la reabsorción más rápida. No sé si te va a Sí. cambiar el pronóstico final, porque cuando mejora la enfermedad de base, el cuadro por ahí termina en lo mismo, pero sí lo vas a ayudar a Pero es acelerar. raro una retinopatía hipertensiva tan unilateral, nada en el otro Sí. ojo, es muy raro eso. Nada, nada. A mí Para también. pensar más para pensar en una oclusión vascular combinada, ¿no? Exactamente. Totalmente. Pero lo trataría. Y lo trataría. Bueno, a veces la burocracia también cubre, por eso traigo a este paciente. Yo lo mandé al cardiólogo, obviamente, estaba descontrolada su presión, lo controlaron y le pedí una ACT. Entonces, cuando fue a hacerse la ACT, viene el paciente a los 12 días, así. La OCT lo curó. Pero nada, lo traigo a este caso porque la verdad que estos cuadros así, tipo papiloflebitis, que curan solo y con tan mala agudeza visual, lo había visto en gente joven y no en este tipo de pacientes. Entonces me puse a investigar un poco a ver si había reportes o algo, y la verdad que no hay muchos, y los que hay son relacionados con el COVID. ¿Cuántos años tiene el paciente que está diciendo que Sí, no es joven? hace de cuenta que no dijo nada, se metió en un pantano. Jovencito, jovencito. Un joven adulto. De 63 años. Entonces, los únicos reportes que vi así con estas recuperaciones, estas evoluciones, fueron relacionados ahora con el COVID. El paciente no había tenido COVID, o por lo menos no sabía, y tampoco se había vacunado cercanamente, pero la verdad que me llamó la atención la evolución rápida que tuvo de 12 días y que ya se ha transformado en eso, y salvo que la normalización de la TA lo haya mejorado, pero la verdad que de 20-100 que tenía a 20-20 me llamó bastante la atención, y por eso los traigo hoy. Viste, te quejas de la burocracia. Mira que bien la La burocracia esta vez lo curó. Hágaselo por su obra social, hay que decirle. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algún comentario más? Como hace 2 años atrás, que también me tocó dar el Ateneo, les traigo esta joyita del fin de semana. Le volvimos a ganarle a los All Blacks, así que los próximos Ateneos voy a fijarme a ver qué fechas cae el Rugby Championship, así me pongo de cábala para darlo. Bueno. Muchísimas gracias a los tres. Buena semana. Chao. Muchas gracias.